se me pidió exponer un poco acerca de principios básicos de interpretación bíblica. Básicamente, la hermenéutica es la palabra que define eso. Le dije a Luciano iba a ser un poco difícil, pero que había que resumir mucho. Más bien, esta es una clase de seminario que lleva varios módulos. Pero bueno, vamos a tratar de aprovechar el mejor tiempo que tenemos y por lo menos los principios básicos generales los vamos a tratar de exponer en esta noche. Espero que sea de ayuda para el estudio de la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Tengo una definición de lo que significa hermenéutica. Una definición general sería es el arte de interpretar los textos. Una definición general amplia, pero nosotros nos vamos a abocar a la hermenéutica bíblica, ¿sí? Entonces allí se define como la recta inteligencia e interpretación de las escrituras bíblicas, ¿no? Nosotros vamos a hablar de interpretar la palabra de Dios. Creo que hay un texto en el Nuevo Testamento que nos habla un poco de eso. Está en Colosenses capítulo 1. Esos versículos son versículos 9 y 10. Pablo está orando y dando gracias a Dios por la salvación de los colosenses, y en versículos 9 y 10 del capítulo 1 hace una petición sumamente interesante que quiero leer, y dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, que ellos puedan entender, que tengan la inteligencia y la sabiduría para entender las cosas de Dios. ¿Con qué propósito? Para que andéis, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Interpretar correctamente la palabra de Dios nos va a ayudar a tener una conducta apropiada, ¿sí? Una conducta que agrade al Señor en todo, y también ayudará a nuestro crecimiento espiritual. Si no podemos interpretar bien la palabra de Dios, es muy difícil crecer bien espiritualmente, ¿no? Así que por eso es importante la hermenéutica bíblica, o sea, la inteligencia, la sabiduría para interpretar las escrituras. Es de primordial importancia que todo creyente, no solo el pastor o maestro de educación cristiana, tenga conocimiento de la hermenéutica, para que pueda tener una recta interpretación de las escrituras bíblicas. Un teólogo muy conocido dijo lo siguiente, y lo anoté aquí en mis apuntes: el arma principal del soldado de Cristo es la escritura. Si se desconoce su valor e ignora su legítimo uso, ¿qué soldado será? ¿No? Importante conocer bien la palabra de Dios y interpretar los textos para que podamos usar bien la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Quiero comenzar hablando de algunas disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las Escrituras. Cuando hablo de disposiciones, me refiero a actitudes que debemos tener al emprender el estudio de las Escrituras para que podamos sacarle el mayor provecho posible. Primero para nuestras vidas y luego para la vida de otros. En primer lugar, se necesita un espíritu dócil. Se necesita un espíritu dócil. Es imposible emprender el estudio de la palabra de Dios si falta un espíritu de docilidad. La persona obstinada y terca que intenta estudiar la Biblia, le sucederá lo que dice el apóstol Pablo del hombre animal o el hombre natural en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, dice ese pasaje, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aún siendo un creyente, pero si te acercas a la palabra de Dios en forma terca o obstinada, es muy difícil que puedas sacar provecho para tu vida. El estudiante debe despojarse de preocupaciones, opiniones preconcebidas o preceptos, como decimos, ideas favoritas, y emprender el estudio como un discípulo dócil y humilde. Y así podrá ver y entender la verdad, porque Dios promete encaminar a los humildes por el juicio y enseñar a los mansos su carrera. Ese es un texto que está en Salmo 25:9, si quiere anotarlo. Entonces, humildad es lo que se requiere. Un espíritu dócil tiene que ver con humildad. Nos acercamos con humildad ante la palabra del Señor para poder estudiarla, interpretarla, entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Entonces, primero,
disposición, la primera actitud que necesitamos para la hermenéutica es un espíritu dócil. En segundo lugar, se necesita ser un amante de la verdad. Se necesita ser amante de la verdad. Es de imperiosa necesidad para el estudio de las Sagradas Escrituras tener un corazón deseoso de conocer la verdad. El que con este deseo lo busca, escudriñando las Escrituras, también la hallará, ya que el verdadero discípulo de Jesús disfruta de la mesa del Maestro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces esa es la segunda actitud. Ser amante de la verdad, deseoso, un corazón deseoso de conocer la verdad. En tercer lugar, se debe ser paciente en el estudio. Se debe ser paciente en el estudio. Yo creo que una de las razones por las cuales muchas veces los hermanos no llegan a comprender el significado de algunos textos es básicamente porque son impacientes y se desaniman pronto. ¿Sí? Ningún adelanto hará una persona impaciente, inconstante y cambiadiza en cualquier tarea que emprenda. Y lo mismo sucede al emprender el estudio de las Sagradas Escrituras. No quiso tomar. Para todo se necesita esta virtud. ¿No? En el capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: escudriñad las Escrituras. Repito, escudriñad las Escrituras. La palabra de la cual el Señor se vale denota el trabajo del minero que cava y revuelve la tierra buscando con diligencia el metal precioso, ocupado en una obra que requiere paciencia. La Biblia es una mina inagotable de tesoros, pero para poder extraerlo, el estudiante debe ser paciente. Hay un grupo de hermanos en la Biblia que es un ejemplo de paciencia para escudriñar las Escrituras. Y esos son los hermanos de la iglesia en Berea, a los cuales el evangelista Lucas se refiere en Hechos capítulo 17, versículo 11. Dice allí el libro de los Hechos: estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los hermanos de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y escuche lo que viene luego: escudriñando cada día las Escrituras. Escudriñando cada día las Escrituras, con paciencia, si trabajando arduamente. A veces lleva días interpretar y entender un texto de la palabra de Dios. Después vamos a ver los principios o las reglas para la interpretación. Pero estas son tres disposiciones elementales para obtener el máximo beneficio cuando emprendemos la hermenéutica bíblica o la interpretación de la palabra de Dios. Tres actitudes, tres disposiciones que nos permitirán estudiar la Biblia en forma provechosa. Un espíritu dócil o humilde, ser amante de la verdad y, en tercer lugar, ser pacientes. ¿Sí? Así que esas son las tres disposiciones. Creo que eso es más importante. Y también una cosa que quiero agregar: mucha oración. Ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración. A veces vas a estar luchando con un texto, aunque estás siguiendo las reglas y todo. Bueno, necesitas parar un poquito, orar, doblarte de rodillas, tomar un poco de descanso, ¿sí? Pero siempre mucha oración, antes, durante y al final del trabajo de interpretar. Tenés que tener un corazón volcado a la oración. Recordad que debes pedir sabiduría e inteligencia espiritual, que Dios te la conceda, y eso debe ser respuesta a tus oraciones. Seguidamente vamos a entrar a lo que son reglas fundamentales para la recta hermenéutica bíblica. Y acá es un resumen. A veces junté algunas que son muy parecidas. Sí, las junté en una para resumir un poco y tratar de abarcar lo que es necesario saber en esta noche. Sí, reglas fundamentales para la recta hermenéutica bíblica. Primera regla que debemos considerar: la escritura explicada por la escritura. En otras palabras, la Biblia es su propio intérprete. ¿Sí? Ignorando o violando este principio sencillo y racional, estaremos expuestos a cometer graves y funestos errores. Cualquier secta que usted conozca haya fundamento en la palabra de Dios para las más tremendas herejías. ¿Pero por qué pasa eso? Porque ellos están ignorando
o violando este principio. Ellos interpretan la Biblia a su manera, como a ellos les parece. No usan la Escritura misma como intérprete de la Escritura. A veces las personas me dicen a mí, bueno, pastor, ¿qué necesita usted qué usa usted para estudiar la palabra de Dios? Bueno, en primer lugar, una Biblia, la palabra de Dios. En segundo lugar, una concordancia exhaustiva. Yo uso la de Strong, puede ser otra, hay varias. Y tercer lugar, un diccionario bíblico, ¿no?, que traduce las palabras al idioma griego. Con esas tres herramientas usted está totalmente preparado para estudiar la palabra de Dios. En cuanto a recursos, ¿no? En cuanto a recursos, después está la disposición en que estudiamos y las reglas que hay que seguir. Porque a veces la gente tiene mucha tendencia a usar enseguida los comentarios. A ver qué dice MacArthur sobre este pasaje, a ver qué dice Ochi sobre este pasaje, y así van buscando comentarios. Y yo a veces consulto comentarios, pero por lo general lo hago al final, porque si no te perdés la bendición de interpretar los pasajes con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo por ti mismo, aplicando estas reglas. Y te haces claro los comentarios, entonces al final no estudias nada, sacás conclusiones que ya sacó otra persona. En algunas oportunidades no está mal usar lo que ellos dicen, yo a veces menciono algunas cosas que esos grandes hombres dicen, pero yo trato de estudiar la Biblia por mí mismo para después exponerla. Te animo a hacer eso, no te desanimes si no tenés muchos comentarios, si no tenés muchos libros, con que tengas una Biblia, que tengas una concordancia exhaustiva y un diccionario bíblico, con eso podés emprender el estudio de la palabra de Dios. Entonces, y considerando estas reglas. Entonces, la primera regla para la recta interpretación bíblica es la Escritura explicada por la Escritura. Vamos a ver eso después, con algunos ejemplos que les voy a mostrar cuando llegamos a otra regla más adelante. No podemos entonces interpretar la Biblia a nuestro antojo, como a nosotros nos parece. Y de hecho, la palabra misma de Dios prohíbe esa actitud. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vos no puedes interpretar la Biblia como te da la gana, de acuerdo a tus preconceptos o las ideas que vos tenés. ¿Sí? Al permitir que la Biblia sea el intérprete de sí misma, no solo se adquiere el verdadero significado de las palabras y textos determinados, sino también la certeza de todas las doctrinas cristianas en cuanto a la fe y a la moral. ¿Sí? Tiene que ver con práctica eso, como vimos el pasaje de Colosenses capítulo 1. Cuando entendemos bien la palabra de Dios, nuestra fe se hace más sólida y también tenemos una conducta que agrada al Señor. Entonces podríamos decir que esta es la regla de las reglas, la regla más importante. Sí, la primera que acabo de mencionar, la Escritura se explica por la Escritura. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es la regla de regla? ¿Por qué es la primera? Bueno, porque de esta se desprenden naturalmente las demás reglas que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Quiero tomar nota, repito, primera regla, la Escritura explicada por la Escritura. Segunda regla, averiguar y determinar el sentido usual y ordinario de las palabras usadas por los autores, por los escritores humanos de las Escrituras. Esta es una regla sumamente natural y sencilla, pero de la mayor importancia, ya que ignorándola o violándola en muchas Pastor, partes de las Escrituras, sí. Pastor, se escucha medio entrecortado y no escuché bien la segunda regla. Creo que la mayoría lo escuchan así. ¿Se escucha entrecortado? Díganme, ¿se entrecorta? Quizá tengo pocas malas señales. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Ahora lo escucho bien, sí. No sé lo demás, hermano. Ahora sí, Lucho. Déjame hacer algo acá. Sí, se escuchaba entrecortado. Muy bueno. Ahora se le escucha, Pastor. Bueno, ahora en un momento van a salir los gatos maullando, todo. Y mi hija hablando en la otra habitación fuerte, por eso estaba con todas las puertas cerradas y creo que se corta un poco el internet. Voy a dejar eso ahí.
A ver, ¿ahora sale mejor? ¿Sí? Sí, se escucha mejor. Sí. Bueno, menciono la primera regla, otra vez. La escritura explicada por la escritura. Esta es la regla más importante. La Biblia se interpreta por sí misma. Es la regla más la primera que debemos considerar porque de ella se desprende las demás. Cualquier cosa se enseña al revés. Vamos a ir con la segunda regla, averiguar y determinar el sentido usual y ordinario de las palabras usadas por los autores humanos o por los escritores humanos. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, Dios, y los escritores son humanos. Esta es una regla sumamente natural y sencilla, pero de mayor importancia, ya que si la ignoramos o la hablamos en muchas partes, la escritura no tendrá otro sentido que quiera darle la imaginación humana. Por ejemplo, hubo quien se imaginaba que las ovejas y bueyes del Salmo 8, pueden otro Salmo 8, no vamos a ir a pasar acá, pero esa persona imaginaba, y en la palabra clave imaginaba, que las ovejas y bueyes del Salmo 8 eran los creyentes, mientras que las aves y los peces eran los incrédulos, porque concluía que todos los hombres estaban sometidos al poder de Cristo. Si hubiera tenido en cuenta el sentido usual y ordinario de las palabras, no se habría caído en semejante error. Entonces, se puede imaginar cualquier cosa con la Biblia, ¿sí? Pero hay que conocer el sentido usual y ordinario de la palabra. Es lo que está hablando básicamente que Dios puso bajo el hombre la autoridad de juzgar, de gobernar, a los peces, etcétera, etcétera. Eso es básicamente lo que dice en esos versículos. Pero la persona violó este principio y entonces dijo cualquier cosa, dijo lo que imaginaba. No dejó que la escritura interprete la escritura misma. Tercera regla, tener en cuenta que el sentido usual y ordinario no equivale siempre al sentido literal. Ahora lo explico. En otras palabras, el deber de tomar las palabras y frases en su sentido ordinario y natural no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Tratándose del lenguaje de las Escrituras, que en el Antiguo Testamento primordialmente es hebreo, debe considerarse que es un idioma como muchos otros y tiene modos propios y expresiones muy peculiares y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierde o destruye completamente el sentido real y verdadero. En el idioma hebreo ocurren muchas expresiones peculiares que habitualmente se llaman hebraísmos. El estudiante de la escritura debe tener presente esto para poder determinar cuál es el verdadero sentido usual y ordinario de las palabras o frases. En otras palabras, si es literal o no lo que él está diciendo. Vamos a mirar algunos ejemplos. Génesis capítulo 6, versículo 12. Génesis 6, 12. Dice allí, y voy a resumir inclusive los versículos a veces porque conocemos estos pasajes, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, si tomamos las palabras carne y camino en sentido literal, es muy difícil entender el significado del texto. Pero tomándolo como figura, es decir, carne en sentido de persona y camino en sentido de costumbres o modo de proceder o conducta, ya no solo tiene significado, sino un significado determinante. El texto está diciendo de que toda persona había corrompido sus costumbres o conductas. Eso es lo que significa ese pasaje. La misma verdad la declara el apóstol Pablo, pero sin usar figuras, diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso está en Romanos capítulo 3, versículo 2. Algunos pasajes son explícitos, otros son figuras. Usan expresiones propias del idioma. ¿Sí? Vamos a mirar otro ejemplo de esta regla. ¿Sí? Para determinar si las palabras que está usando son literales o son figuradas.
Por ejemplo, déjenme mirar otros ejemplos. Tengo otro material que quiero usar. Un poquito de paciencia nomás. Bueno, por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 69. En la Reina Valera, que me imagino la que tiene la mayoría de ustedes, no se nota tanto eso, pero si usas una de la nueva, no, la Biblia de las Américas, la versión antigua o la más moderna, cualquiera de los dos, en ese versículo aparece la siguiente frase: que Dios usó cuerno de salvación en la casa de David. Si eso dice la versión de la Biblia Américas en ese versículo, entonces difícilmente sacamos en claro si tomamos la palabra cuerno y casa en sentido literal, pero sabiendo que son símbolos y figuras, un cuerno denota poder, fuerza, autoridad, y la palabra casa significa familia o descendencia. Entonces, al entender eso, ya no estamos en oscuras en cuanto al texto. Entonces, lo que está diciendo ese versículo es que Dios levantó en Cristo un gran poder de salvación entre los descendientes de David. ¿Sí? Ahora, Pedro lo dice mucho más directo. En Hechos capítulo 5, versículo 31, él está allí predicando y dice: a este, o sea, Jesús o Cristo, ha ensalzado Dios por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Entonces, en Lucas capítulo 1, versículo 69, usa algunas figuras. La misma verdad, en forma explícita, Pedro lo predica en Hechos capítulo 5. Nos estamos viendo si son literales o no las palabras que están usando los escritores. Estamos viendo la segunda, tercera regla, perdón. Estamos en la tercera regla, ¿verdad? Sí, estamos en la tercera. Otro ejemplo, a ver si encontramos otro ejemplo. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué declaración! ¡Qué desafío! ¡Qué tremendo reto el que el Señor está haciendo ahí! Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Ahora, si lo tomamos al pie de la letra, esto sería una contradicción. Porque Jesús mismo mandó a amar inclusive a los enemigos. Pero debemos recordar de lo que recién dije, aquí hay un hebraísmo. La palabra aborrece o aborrecer. ¿Sí? La idea de esa palabra más bien es amar menos. ¿No? Amar menos. Está hablando de preferencias entre personas o cosas. Entonces, con palabras tan enérgicas como amar y aborrecer, ya no solo desaparece la contradicción, sino que comprendemos el verdadero significado del texto. Entonces, sin hebraísmos, en Mateo 10:37 Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, no es que no debemos amar a nuestros progenitores, a nuestro papá, a nuestra mamá, si aún tenemos que amar a nuestros enemigos. Quizás a veces nuestro papá, nuestra mamá también es un enemigo espiritualmente si no ha conocido al Señor. Pero no es que no tenemos que amarle y que tenemos que aborrecerle. No, tenemos que amarle menos que al Señor. Y vivir poniendo la prioridad en nuestras vidas, el amor al Señor. El amor al Señor. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. La idea de amar menos a nuestros padres, madres, amigos, familia, etcétera, y amar más a Jesús. Un amor sacrificial, un amor que implica a veces dejar cosas muy importantes a un lado. Pero no es abandonar, sino es poner a Dios en primer lugar. Entonces, Mateo 10:37, te vamos a hablar después de pasajes paralelos y demás que nos ayudan a aclarar mejor.
los pasajes que son un poquito oscuros o difíciles de entender. Y uno de esos pasajes paralelos es que nos ayuda a entender mejor lo que Jesús está diciendo. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces, la palabra aborrecer ahí es amar menos a papá, a mamá y amar más al Señor y vivir para el Señor. ¿Sí? Yo cuando recién conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, tuve que romper con algunas tradiciones y con algunas costumbres que teníamos aquí como familia. Aquí no están mi padre y mi madre, estaban siempre en la provincia de Santa Fe, pero yo me juntaba siempre con mis hermanos, ¿no? Que son mi familia, obviamente mis hermanos de sangre. Y todos los domingos nosotros teníamos una tradición, comíamos asado. Comíamos asado, después hacíamos la sobremesa larga hasta las 4 o 5 de la tarde, y después mirábamos un partido en la televisión, y terminaba el partido en la televisión y tomábamos unos mates y ya eran como las 7, 8 de la tarde y ya empezábamos a picar el asado frío que quedó. Se cortó el audio. ¿Se cortó? ¿Se cortó? No, yo escucho bien, ¿eh? Se cortó el audio. ¿A quién se le cortó? Yo lo escucho, pastor. Sí, ¿alguien más se le cortó? No, yo también la escucho. No, se escucha. ¿Escuchan? ¿Están ahí con la cámara? Está bien, está bien. Ok. Sí. Bueno, entonces estamos en esto de la tercera regla y le está dando un pequeño ejemplo práctico de amar menos amar más al Señor. Se le da la palabra aborrecer ahí en Lucas capítulo 14. Entonces, picábamos el asado del mediodía y estábamos hasta las 10 de la noche, 11. Después mis hermanos agarraban su auto y se iban a sus casas. Cuando yo llegué a conocer al Señor, yo automáticamente al otro domingo, yo entendí que las prioridades tenían que cambiar. Que ya la prioridad podía ser mi familia. Y yo amo a mi familia, y amo a mis hermanos. De hecho, estoy orando mucho por la salvación de uno de mis hermanos que está con mucho interés en este momento en las cosas del Señor. Pero yo les dije, mira, a partir del año que viene las cosas van a cambiar. Podemos seguir comiendo el asado, pero más temprano. No a las 2 o 3 de la tarde, porque ya a las 5 tengo que prepararme para irme con mi familia a adorar al Señor. Entonces, bueno, puse al Señor primero. Y no es que no amo a mis hermanos, a mi familia, pero a ellos les amo menos. Amo más al Señor y por eso amo más a los hermanos de la familia de Dios. Entonces, yo entendí enseguida eso. Ya mis hermanos empezaron a dejar de venir, algunos se me molestaron un poquito al principio, pero bueno, ese es el costo de amar más al Señor muchas veces, ¿no? Así que bueno, es un poco para aplicar esto de amar más al Señor, aborrecer a los hermanos, a la familia, amar menos